En el tutorial de hoy quiero enseñarte cómo montar la nata vegetal en diferentes tiempos para que puedas conseguir distintos puntos de textura según lo que necesites en tus elaboraciones. La nata que yo utilizo es nata vegetal de la marca Ambiente por Athos, una crema para batir vegetal muy utilizada en el mundo de la pastelería en todo el mundo. Este tipo de nata es ideal porque es muy estable, fácil de trabajar, mantiene muy bien la forma y aguanta perfectamente las decoraciones. Para empezar, agrego 250 ml de nata vegetal bien fría en un recipiente un poco alto. Es muy importante que la nata esté fría para que monte correctamente. Voy a colocar un temporizador para que puedas ver exactamente el tiempo que necesita esta cantidad de nata. Voy a batir con una batidora de mano a velocidad alta. Su sabor es suave, ligeramente avainillado, dulce pero no empalagoso, por eso personalmente no le agrego más azúcar. Puedes usar un bol de plástico, cristal o acero inoxidable, cualquiera funciona perfectamente. Aquí te quiero enseñar el primer punto. En 2 minutos y medio he conseguido un punto suave. Este punto te lo aconsejo si necesitas mezclar la nata con queso crema, hacer una mousse o rellenos que necesitan una nata aireada pero todavía flexible. Este sería un punto suave o le llaman también punto medio. Voy a continuar batiendo por un minuto más para que veas la textura y cómo queda. Este punto personalmente es el que a mí me encanta. Te voy a hacer la demostración con una manga pastelera y la boquilla 1M de Wilton para que veas las rosetas, lo bien que se marcan y lo bonitas que quedan. Es un punto firme, pero no extra firme. A mí me gusta mucho porque la nata tiende a endurecer después de unas horas y si la bates demasiado fuerte, el riesgo es que se te seque y aparezcan los típicos agujeritos de la nata sobrebatida. Así que en este punto hay que tener mucho cuidado. Con la mitad de la nata que me guardé, te voy a enseñar qué pasa si la bato un minuto más. Si la bato por un minuto más, consigo un punto extra firme. ¿Cuál es el riesgo? Que al día siguiente la nata se seque o se agriete la decoración del pastel. Por eso es muy importante pensar cuánto tiempo va a estar expuesto el pastel y qué acabado buscas. Consejos importantes. Por eso creo que con un temporizador y viéndolo de esta manera, incluso si eres principiante, vas a poder conseguir exactamente el punto de nata que necesitas. Mira este punto extra firme, precioso, queda una maravilla. También te quiero comentar algo muy importante. Si se te sobrebate la nata y notas que está seca o con agujeritos, no la tires. La vuelves a poner en el bol, le añades un par de cucharadas de líquido, puede ser leche entera, leche sin lactosa o incluso agua. Vas poco a poco una cucharada, remueves con una espátula, añades otra cucharada hasta conseguir que vuelva a estar suave y con el punto que buscas. Y ahora a continuación te voy a enseñar 3 tutoriales con 3 cremas deliciosas que vas a querer guardar para tus futuras elaboraciones. Se trata de crema de mantequilla con yemas de huevo, crema pastelera y crema de dulce de leche. Te pido por favor que compartas este vídeo y no te vayas, sigue aprendiendo conmigo y con mis tutoriales. Hoy vamos a preparar crema de mantequilla francesa, una crema clásica de pastelería con una textura espectacular. Es perfecta para rellenar y cubrir pasteles y además tiene la consistencia ideal para decorar con manga pastelera. En este tutorial voy a enseñarte paso a paso cómo se hace con algunos consejos y trucos para que te quede perfecta incluso si es la primera vez que la preparas. Y ahora lo más importante, la voy a elaborar con una batidora manual común, sencilla y económica para que veas que esta crema está al alcance de todos. Además voy a colocar un temporizador en pantalla para ayudarte a visualizar el tiempo de batido necesario y ver cómo esta crema se va transformando poco a poco en una auténtica delicia para tus elaboraciones. Comenzamos preparando el almíbar. En una cacerola de acero inoxidable con fondo grueso colocamos 250 gramos de azúcar y después 100 mililitros de agua. Es importante hacerlo en este orden
sartén primero el azúcar y luego el agua. La cantidad de agua es poca, solo la justa para humedecer todo el azúcar, no hace falta más. Llevamos al fuego suave y dejamos que rompa a hervir. Vamos a cocinar este almíbar hasta que alcance entre 115 y 120 grados Celsius. Si tienes termómetro, perfecto. Y si no lo tienes, no te preocupes, ahora te explico cómo saber cuándo está listo. Mientras el almíbar se va calentando, empezamos a batir las yemas de huevo que deben estar a temperatura ambiente. Yo las bato con una batidora manual común a velocidad media alta hasta que estén claras, espesas y bien cremosas. La crema de mantequilla francesa es una técnica que puede parecer un poco más delicada porque lleva azúcar cocido, pero una vez que entiendes el proceso, verás que no es nada complicada. Básicamente es una emulsión entre yemas, un almíbar caliente y mantequilla. Esta crema está presente en muchísimos postres clásicos como la tarta ópera, el pastel de moca, el tronco de Navidad, los macarons y muchos más. Volvemos al almíbar. Si no dispones de termómetro, puedes comprobar el punto de varias formas. Por ejemplo, introduces un tenedor, lo sacas y debe formarse un hilo fino que no gotee. Otra forma muy práctica es usar una cuchara o espátula con un agujero. Sopla suavemente y si se forman burbujas gruesas, el almíbar ya está listo. En este momento apagamos el fuego y dejamos reposar el almíbar solo medio minuto nada más. Ahora viene un paso muy importante. Vamos a añadir el almíbar poco a poco a las yemas sin dejar de batir en ningún momento. A partir de ahora voy a activar el temporizador para que puedas ver desde el momento en que empiezo a batir hasta el punto final de la crema los minutos aproximados que deben pasar. Este es el tiempo justo de batido utilizando una batidora manual y para esta cantidad concreta de la receta. El almíbar debe caer en forma de hilo fino de poco a poco. Seguimos batiendo con la batidora manual hasta que todo el almíbar esté incorporado. Después subimos un poco la velocidad y continuamos batiendo hasta que la mezcla se enfríe completamente. Este paso es clave. La preparación debe estar fría antes de añadir la mantequilla. Cuando la mezcla ya está fría al tacto, empezamos a incorporar la mantequilla que debe estar a punto de pomada, es decir, blanda, que puedas hundir el dedo pero nunca derretida. La vamos añadiendo de poco a poco, cortada en cubitos mientras seguimos batiendo con la batidora manual. Cuando la crema ya está lista, es el momento de aromatizarla. Yo añado una cucharadita generosa de vainilla y bato un poco más para integrarla bien. Utilizaré 330 gramos de mantequilla cortada en cubitos. Continuamos batiendo hasta obtener una crema suave, homogénea y sedosa. Si añades la mantequilla cuando la mezcla todavía está caliente, la crema puede volverse líquida o cortarse, así que paciencia y calma en este paso. Y así de fácil tenemos lista nuestra crema de mantequilla francesa hecha en casa con una batidora manual común, siguiendo los pasos con calma y sin prisas. Esta crema, tal y como está ahora mismo, es muy suave. Ten en cuenta que donde yo trabajo hace bastante calor y como puedes ver la textura está algo más blanda de lo habitual. Lo que voy a hacer es llevarla a la nevera durante 3 a 5 minutos, removiéndola de vez en cuando hasta conseguir la textura que yo desee para hacer la demostración con la manga pastelera. Es importante hacerlo poco a poco, controlando siempre la consistencia. Ahora voy a coger del cajón de boquillas la boquilla número 1M de Wilton y la boquilla número 1E, la boquilla grande, que es ideal para hacer decoraciones bonitas y definidas.
Para colocar la boquilla en la manga pastelera lo hago de esta manera. Introduzco la boquilla, miro hasta donde llega, corto la punta de la manga y dejo que sobresalga solo la parte del diseño. Así me aseguro de que la boquilla no se salga y puedo decorar con total tranquilidad. Voy a hacer decoración en espiral tipo rosetas para que puedas ver la cremosidad y la textura firme que tiene esta crema de mantequilla francesa cuando está en su punto. Es perfecta para decorar, mantiene la forma y queda muy elegante. Un consejo importante: si trabajas en un sitio caluroso, ve llevando la crema a la nevera de vez en cuando, pero con cuidado. No la dejes demasiado tiempo porque al contener mucha mantequilla puede endurecerse en exceso y luego la decoración no saldrá tan fluida ni tan bonita como la que estás viendo ahora. Aunque existen otros métodos más sencillos para hacer crema de mantequilla, esta es la que da mejores resultados, es muy estable y además permite hacer cantidades pequeñas sin problema. Espero de corazón que este tutorial te ayude a perderle el miedo a esta crema clásica, que entiendas bien los pasos y que te animes a prepararla en casa porque el resultado realmente merece la pena. Si te ha gustado este vídeo, te invito a suscribirte al canal, activar la campanita para no perderte ninguna receta, compartir este tutorial con quienes creas que le puede servir y dejarme un comentario contándome qué te ha parecido o para qué pastel vas a utilizar esta crema. Muchas gracias por estar ahí, por tu tiempo y por tu apoyo. Muchas gracias y hasta pronto. En un bol o en una fuente añades 8 yemas de huevo y 250 gramos de azúcar. Mezcla un poco para romper las yemas y añades 100 gramos de maicena. Para esta receta vas a utilizar 1 litro de leche. Añades un poco del litro de leche a la mezcla con las yemas y con las varillas vas mezclando hasta integrar y que quede lo más homogéneo posible y sin grumos. Añade una cucharita de esencia de vainilla y mezcla un poquito más y lo apartas por ahora. En una cacerola con fondo grueso añades la otra parte del litro de leche y lo pones a calentar a fuego medio alto. Cuando esté a punto de hervir, pero que no llegue a hacerlo, retiras del fuego y lo mezclas con las yemas. Cuando esté todo integrado, lo vuelves a pasar a la cacerola y otra vez a fuego medio o fuego medio alto y lo hierves sin dejar de remover. Al principio cuesta un poco, pero irás comprobando cómo va cogiendo textura la crema y va espesando. Sigue removiendo y de repente cuando coja la temperatura ideal, notarás cómo espesa y adquiere esta textura tan suave y reconocible que tiene la crema pastelera. Ahora, el siguiente paso es totalmente opcional. A este punto ya tienes una crema pastelera muy rica y perfecta. Yo le voy a añadir 150 gramos de mantequilla. Por eso te digo que es opcional. La mantequilla hará que la crema pastelera quede aún más cremosa. Añade la mantequilla a temperatura ambiente y remueve hasta que se integre. Para poder enseñarte cómo conseguir crema pastelera de chocolate, reparto la crema en 2 partes y en una de ellas le añado 150 gramos pepitas de chocolate.
La crema tiene que estar muy caliente. Remueve hasta fundir el chocolate. La crema pastelera tiene que enfriarse completamente antes de utilizarla. Para evitar que al enfriar forme costra, cúbrela con film transparente. Asegúrate de que el film esté en contacto con la crema. Yo la dejo enfriar a temperatura ambiente y antes de utilizar la crema pastelera la voy a batir un poco. Este paso lo puedes hacer también con unas varillas de mano. Este paso es para que vuelva a su punto cremoso después de enfriar. Para conservar la crema pastelera si te ha sobrado, la guardas en un recipiente hermético con un film transparente apoyado directamente sobre la crema. La crema pastelera se puede guardar en la nevera unos 3 o 4 días máximo. No es conveniente congelar la crema pastelera, ya que al descongelarse pierde mucho de su textura. Puedes añadirle cualquier aroma, extracto o pasta a la crema pastelera, incluso puedes añadirle un toque de licor. Aquí he pasado las dos cremas pasteleras de vainilla y la crema pastelera de chocolate a unas mangas pasteleras con boquilla número 1E y boquilla 6B de Wilton. Y te enseño cómo de bonito se marca la firmeza que tiene. Espero te haya gustado este básico de repostería y estoy segura que te servirá para elaborar y acompañar una gran variedad de postres. Es una crema perfecta para rellenar y decorar con manga pastelera, tartas, cupcakes y pasteles. Suscríbete a mi canal si todavía no lo has hecho y si ya estás suscrito, muchísimas gracias. Comparte esta receta perfecta con tus amistades, de esta manera puedes apoyar mi canal. Comenta si te gustó la receta y también me gustaría saber de qué país ves mi vídeo. Añade 4 yemas de huevo, 300 ml de leche tibia, 50 gramos de azúcar blanca y 30 gramos de maicena en una cazuela. Mezcla bien hasta que los ingredientes estén completamente integrados. Utiliza una cazuela de fondo grueso y la llevas al fuego. Es importante remover constantemente para evitar la formación de grumos y prevenir que la crema se queme. Cocina a fuego medio hasta que la crema espese por completo. Una vez que haya hervido lo suficiente, incorpora 300 gramos de dulce de leche o manjar. Puedes utilizar dulce de leche de postero, clásico o incluso leche condensada hervida. Remueve bien y deja hervir unos segundos antes de apagar el fuego. Transfiere la crema pastelera a otro recipiente y cúbrela con papel film en contacto directo con la superficie para evitar que se forme una costra. Deja que la crema atempere a temperatura ambiente y luego refrigérala hasta que enfríe por completo. Una vez fría tendrá una textura firme y deliciosa. Para obtener una textura más suave, puedes batirla con unas varillas manuales o con una batidora de mano.
Otra manera de utilizar la crema pastelera. Añade 250 ml de nata fría. En este caso utilizo nata vegetal azucarada Ambiente Puratos, pero puedes usar nata de origen animal o cualquier otra crema para batir. Colocaré un temporizador para mostrarte el tiempo correcto de batido. Bate la nata hasta obtener un punto firme. Una vez logrado, incorpora la mitad de la cantidad de crema pastelera y sigue batiendo hasta integrarla completamente. En total, el batido toma aproximadamente 5 minutos para esta cantidad y para este tipo de crema para batir. Observa la textura firme y perfecta de la crema. Esta crema es ideal para rellenar cupcakes y decorarlos con la crema firme, para rellenar y decorar eclairs y choux, rellenar tartas y decorarlas con la crema firme tipo chantilly. Para decorar puedes usar diferentes tipos de boquillas, por ejemplo, a continuación te hago la demostración como casi siempre en mis tutoriales. Utilizo la boquilla número 1M de Wilton para rosetas, boquilla grande número 353 para detalles más grandes y en este caso utilizo la boquilla 123 para pétalos y flores. Con esta crema versátil puedes crear decoraciones espectaculares y deliciosas. ¡Anímate a probarla! La crema pastelera de dulce de leche o manjar es una versión deliciosa y versátil de la clásica crema pastelera. Su textura suave y cremosa, combinada con el sabor intenso de dulce de leche, la convierte en un relleno perfecto para tartas, eclairs, choux, cupcakes y más. Además, puede mezclarse con nata montada para obtener una crema firme y aireada ideal para decoraciones. La combinación del dulce de leche con la crema pastelera la hace única y deliciosa. Se puede usar sola o combinada con nata para obtener diferentes texturas. Permite hacer decoraciones elegantes y sofisticadas con boquillas. Perfecta para rellenar y decorar sin perder su estabilidad. Con ingredientes simples y un proceso sencillo obtendrás una crema profesional. Para mantener su frescura y textura, guarda la crema pastelera en un recipiente hermético en la nevera. Dura hasta 3 días de refrigeración. Si usas nata vegetal, la crema se mantendrá estable por 4 o 5 días en la nevera. Disfruta creando postres únicos y deliciosos con esta receta excepcional. Muchas gracias y hasta pronto.